Feliz sábado para todos, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de Isaías y quedamos en el capítulo 9. Antes de comenzar, vamos a orar, por favor. Eterno Dios, cariñoso Padre, permita una vez más, Señor, que al abrir su Santa Escritura, usted nos pueda guiar a través de su Espíritu para poderla interpretar correctamente, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor, y permita que una vez más podamos ser edificados en ti, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Quedamos en el capítulo 9 del libro de Isaías. Recordemos que entrando en contexto, vimos en el capítulo 7 que el Señor le dijo a Isaías que fuera con su hijo Sear-Jasur, ¿verdad? Que significa un remanente volverá. Y le anunció que la nación de la casa de Israel, la casa de Efraín, iba a dejar de ser dentro de 65 años, según el capítulo 7, el versículo 8. ¿Okay? Ahora, lo interesante aquí es que en el capítulo 8, perdón, envía otra vez a su hijo, envía el Señor a su hijo, el hijo de Isaías, que se llama Maher Saleh Hasbal, que significa el despojo se aproxima, se apresura, ¿ok? Y esto pues prácticamente anuncia que el juicio del Señor se va a cumplir y que entonces la casa de Efraín iba a ser despojada o iba a ser asolada, ¿ok? Ahora, bajo ese contexto, vamos a leer el capítulo 9. En el capítulo 9, entonces nos viene hablando de esto. Mira, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Ahora, ¿cuál oscuridad? La oscuridad tiene que ver con alejamiento de Dios. O sea, no habrá siempre distancia, no va a haber siempre tinieblas para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. En otras palabras, no siempre va a haber oscuridad, no siempre va a haber tiniebla para que ahora está en angustia. ¿Quién está en angustia? Según aquí, la casa de Israel. ¿Ok? Recuerda que la profecía era que la casa de Israel iba a ser llevada al exilio, pero no siempre iba a haber oscuridad. Y dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Okay? Recuerden que la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí están al norte, más hacia el norte de la casa de Israel, y esas fueron las primeras tribus que conquistó el rey de Asiria. De hecho, en el libro de Segunda de Reyes, menciona esto. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 29, dice la palabra de Dios. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglath-Pileser, el rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Belbet, Maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Así que una de las primeras ciudades que fueron llevadas cautivos fueron estas, de la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón, ¿verdad? Entonces dice que no va a haber siempre oscuridad, no va a haber siempre tiniebla para la que ahora está en cautividad. ¿Por qué? Porque dice aquí, no habrá, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Okay? El pueblo que andaba en tiniebla, ¿quién andaba en tiniebla? Aquí entrando en contexto, la casa de Israel. ¿Okay? La casa de Israel que andaba en tiniebla vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos lo que moraban en sombra de muerte. ¿Okay? Ahora, vemos, no sé si conocemos el Salmo 23, ¿verdad? Que dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Okay? El salmista cuando habla que ande en valle de sombra de muerte, esto lo que quiere decir es que aunque esté en una nación, recuerda que él estaba huyendo de Saúl,
y entonces se encontraba en una nación pagana donde no había temor del Señor. Entonces el salmista expresa, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Si tú y yo estamos en una nación que no adora al Señor, que no sigue los mandamientos del Eterno, estamos en valle de sombra, pero aunque andemos en valle de sombra, aunque a nuestro alrededor no se guarde Torah, no se guarden leyes, el Señor siempre prometió estar con nosotros. Así que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y esta gran luz es Yeshua, es Jesucristo. Los que moraban en la sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿verdad? Y es increíble, ¿no? Porque esta cita pues la vemos en Juan, por ejemplo, en Juan 1, que dice que Yeshua es la luz del mundo que vino a alumbrar. También lo vimos en Juan 8:12, ¿ok? En Juan 8:12 que se nos menciona esta luz. De hecho, vamos a leerla. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que si quieres dejar de andar en tinieblas, si quieres dejar de andar en oscuridad, sigamos a Yeshua, que es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Así que andaban en sombra de muerte, y luz resplandeció sobre ellos. Y verso 3, multiplicaste la gente. Recuerda que Efraín significa esto, ¿no? Efraín significa doble fruto o fructífero. Y dice en el verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan como cuando reparten despojo. ¿Ok? Cuando conquistan a una nación, cuando una nación es conquistada, ¿verdad? Qué alegría es cuando dice, oye, vamos a recoger el botín, vamos a recoger el botín. ¿Por qué? Porque ya es las ganancias que nos quedan, ¿ok? O cuando es el momento de la siega, ¿ok? Que es momento de recoger los frutos, también hay gran alegría. Por eso es que la alegría que vamos a sentir en este momento cuando conocemos a Yeshua, cuando entramos en el camino, cuando aceptamos a Jesucristo y seguimos sus mandamientos, es una alegría que no se puede explicar, no se puede expresar, solamente la sabe el que la vive, ¿ok? Por eso es que vimos los profetas, vimos los apóstoles, que a pesar de que habían sido perseguidos a muerte, a pesar de que sufrieron mucha humillación, hasta el mismo Jesucristo, a pesar de eso, él no sentía rabia, no sentía enojo por estas personas, sino que se gozaba, se alegraba en ser perseguido por la palabra del Eterno. Así que, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Okay? A la final, esto también se cumple porque el opresor, que en este caso fue el rey Asiria, fue destruido, fue menospreciado, o sea, fue destruido por el Eterno, por haber realizado gran mortandad en la casa de Israel. Y también nos dice que su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. En el día de Madián tiene que ver con lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 31, ¿ok? En el capítulo 31 es cuando es la última batalla que libra Moisés, ¿ok? Antes de entrar a la tierra prometida. Y es muy interesante que en esta última batalla el Señor nombra 1000 de cada tribu para que vayan a pelear. Algo parecido a lo que sucederá en Apocalipsis, en los últimos tiempos, que van a ser 12,000 sellados de cada tribu, ¿ok? Para entonces predicar el evangelio eterno. Ahora, dice en el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Okay? En otra palabra, el Señor va a hacer juicio contra este imperio de Asiria, y esto lo hemos cumplido, lo vemos en la historia, que a pesar de que Asiria fue un instrumento de Dios para castigar a la casa de Israel, también Asiria fue castigada. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia. A pesar de que fue utilizado por Dios, Asiria no buscó del Señor, sino que siguió en sus propios caminos y no fue misericordioso, sino que fue muy severo con los hijos del pueblo de Dios. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Y dice, porque un niño nos es nacido. ¿Okay? Y aquí viene la profecía, porque un niño nos es nacido.
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? Y algo muy interesante es que la profecía nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, presta mucha atención a estos títulos, admirable consejero. ¿Ok? Admirable consejero tiene que ver con una cosa milagrosa, una cosa especial, eh, algo increíble, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el milagro aquí? El milagro aquí como tal es que, lo vemos en el capítulo 8, es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, capítulo 8, versículo 14. Ahora, si esta profecía se interpreta de que una joven virgen va a tener un hijo normal, entonces esto no tiene nada de milagroso. Lo milagroso es que siendo desposada, o sea, no teniendo relaciones, esta virgen tuviera un hijo. Eso sí es un milagro. Y este tema se discute mucho, más que todo en el judaísmo, que no se acepta a Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque dicen que es imposible que una mujer que no haya tenido relaciones tenga un hijo. O sea, eso es algo absurdo. Pero recuerden que para Dios no hay nada imposible. Y el Señor, si así lo dijo, si así lo prometió, así lo va a hacer. Entonces, admirable consejero, Dios fuerte, el Gibor, ¿ok? Dios todopoderoso. Dice Padre eterno, príncipe de paz. Y dice lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que la promesa es esta: el gobierno del Eterno es para siempre, es eterno, no tiene fin. ¿Ok? Ahora, yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de ese reino. Pero aquí en el capítulo 8, en el versículo 8, nos viene cambiando el tema un poco y nos habla acerca del juicio que el Señor va a traer sobre la casa de Israel. ¿Por qué el Señor va a traer el juicio? Dice aquí: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: oye, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos o sicómoros, pero en su lugar pondremos cedro. Y aquí vemos la soberbia de la casa de Israel. ¿Cuál es la soberbia de la casa de Israel? Oye, que el Señor nos destruyó las casas. Nos destruyó las casas de ladrillos. Acuérdense que los ladrillos antes eran de barro. Oye, nos destruyó esas casas, pero vamos a edificar con piedra. ¿Ok? Oye, el Señor nos quitó los cabrahigos, los sicomoros, pero vamos a sembrar cedros. O sea, cedros son unos árboles inmensos. ¿Ok? O sea, es una actitud de desafío, es una actitud desafiante que la casa de Israel tenía con el Eterno. ¿Ok? Oye, el Señor nos quiere destruir, el Señor nos quiere castigar, pues no lo voy a permitir y voy a demostrar que yo soy más, que yo puedo salir adelante, que yo sin el Señor puedo hacerlo. Y esta era la actitud de la casa de Israel. Lamentablemente, esta es la actitud de muchas personas que profesan seguir el nombre de Dios, ¿ok? Que son arrogantes, que son altivos y no aceptan la corrección, sino que, sí, me hicieron esto, pues yo voy a seguir adelante, no importa que vaya en contra del Señor. Y esto fue el juicio, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Okay? A pesar de que el Señor le manda juicio, ¿verdad? Y envía enemigos por todas partes, ¿verdad? A la casa de Israel, con todo y eso la casa de Israel no se arrepiente. Y por no arrepentirse, dice la palabra del Señor, que todavía su mano está extendida. O sea, en otras palabras, todavía hay más juicio, todavía te voy a castigar más. ¿Okay? Y dice en el verso 13: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos. Una actitud que va a suceder también en los últimos tiempos. ¿Okay? En los últimos tiempos van a caer las plagas una por una, pero dice
que al caer las plagas muchas personas no se van a convertir, sino que van a confirmar la decisión de alejarse del Señor. ¿Okay? Y esto es lo que sucede aquí también con la casa de Israel. Dice, el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. ¿Okay? En otras palabras, todos van a ser juzgados, desde el más alto hasta el más bajo. ¿Okay? Todos van a ser juzgados. Y aquí dice quién es la cabeza y quién es la cola. El anciano venerable de rostro es la cabeza. ¿Okay? El profeta que enseña mentira es la cola. Todos van a pasar por el juicio del Eterno. Todos serán juzgados. Verso 16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. ¿Okay? Los engañadores de este pueblo son engañadores. ¿Okay? Y esto es muy típico. Muchos de las personas que gobiernan, ya sea espiritualmente o políticamente, son engañadores, ¿verdad? Pero el Señor también va a juzgar a aquellos que se dejaron engañar. Porque puede ser que nosotros, o yo como predicador, le esté enseñando a una persona, pero esa persona está en su deber de buscar en la palabra del Eterno si esto es verdad o es mentira. Por eso tenemos que tener la actitud como lo tenían los de Berea. ¿Cómo era la actitud de los bereanos? En Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículo 10, dice... Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener esta actitud, ser solícitos para escuchar la palabra, pero también tenemos que buscar en la palabra si lo que está enseñando el predicador es correcto o no, si nos está engañando o si está hablando verdad. Y ese es nuestro deber. Por eso es que el Señor aquí en la casa de Israel va a traer juicio tanto a los líderes como a los que son guiados por los líderes, ¿ok? Van a haber juicio para todos, no va a haber excusa, no vamos a llegar ante la presencia del Eterno a decir, oye, es que fulanito me engañó, el hermano me dijo que, el pastor me dijo que era domingo y resulta que fue sábado. Oye, pero tú también tienes que buscar en la palabra del Eterno a ver qué dice. Oye, si la palabra dice sábado, entonces yo voy a guardar el sábado. Ah, porque el pastor dijo que era el domingo, entonces voy a seguir el domingo. No, todo tiene que estar confirmado en la palabra del Señor. ¿Okay? Versículo 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viuda tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Despropósito tiene que ver con necedad, tiene que ver con necedades, habla necedades. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. A pesar de que va a traer juicio, a pesar de que no va a haber misericordia con ninguna gente de esta, todavía la mano del Eterno está extendida para castigar aún más. Verso 18. ¿Por qué? Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolino de humo. Por la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra. ¿Okay? Se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. Y el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda. Y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Y esto tiene que ver con, cuando dice que cada uno comerá la carne de su brazo, también se está refiriendo a su hijo. En otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, dice que comerá la carne de su hijo, va a haber tanta escasez, va a haber tanta hambre que su propia carne, hasta la carne de su hijo, se van a comer. O sea, no va a haber misericordia. Es tanto el grado de la maldad que va a haber que muchos van a ver, no sé cómo se dice la palabra, carnívoros, ¿no?
que van a comerse unos a otros, no va a haber piedad, no va a haber misericordia. Y todo esto, ¿por qué? Porque dejaron al Eterno, consecuencia de haber dejado al Eterno. Manasés, versículo 21, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Todavía el Señor va a emitir más juicio. Todavía el Señor va a seguir castigando. El verso 10, versículo 1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Ok? Hay de estos líderes corruptos que dictan leyes a su favor, a su beneficio. Hay de estos líderes, ¿verdad? Y es interesante, ¿no? Porque hoy en día muchos ponen la esperanza en un hombre, en un cambio de gobierno. Y a pesar de que cambien el gobierno, a pesar de que cambien las personas que están actualmente en la posición, la maldad va a seguir en aumento porque esto es algo espiritual. ¿Okay? Mientras nosotros no nos convirtamos al Eterno, la maldad va a seguir en aumento. Y este es un contraste del gobierno de Yeshua, el gobierno de Jesucristo, que nos dice en el versículo 7 del capítulo 9, que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Fíjate el contraste de este gobierno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El reino del Mesías es totalmente contrario al reino de lo que se está viviendo hoy en día, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí no hay misericordia, aquí no hay piedad, aquí es la ley de la selva, el más fuerte es el que sobrevive. ¿Okay? No importa que quite el derecho a la viuda, no importa que quite el derecho al huérfano, no importa que lo deje en la calle, con tal de que yo esté cómodo, con tal de que yo esté bien, no importa a los demás. Y ese es el pensamiento que hoy en día persiste en el mundo. Pero cuando venga el reino del Mesías, no va a ser así. Y dice en el verso 3, ¿y qué haréis en el día del castigo? Y hace la pregunta a estos líderes corruptos que dictan leyes que van a su beneficio. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Porque normalmente uno cuando está en sufrimiento, cuando uno está en agonía, uno acude al Señor, ¿verdad? Ay, Dios mío, ayúdame, sálvame, ¿verdad? Pero en aquel día, cuando sea el mismo Dios que está emitiendo el juicio, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién van a acudir estos corruptos? No pueden acudir a Dios porque Él es el juez, ¿ok? Entonces dice en el verso, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos. O sea, en otras palabras, sin mí serán derrotados, sin mí serán humillados, ¿ok? Entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Okay? Por eso es que uno de los que escribió en el Nuevo Testamento dice: gran cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso tenemos que tener cuidado de caer en la ira del Eterno. Y aprendemos de estos personajes de la casa de Israel que gracias a su arrogancia, gracias a sus engaños, gracias a su maldad, gracias a la injusticia que ellos cometían, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros hemos caído también en estos caminos? ¿Nosotros hemos sido arrogantes? ¿Nosotros hemos sido engañadores? ¿Nosotros seguimos practicando la maldad? ¿Nosotros hacemos injusticia? Cuidado, cuidado, porque el juicio puede caer también sobre cada uno de nosotros. Por eso, humildemente, reconozcamos nuestros errores, humillémonos delante de la presencia del Eterno y pidamos perdón. Convirtámonos y busquemos hacer las cosas bien, busquemos de guardar su palabra, busquemos de guardar sus mandamientos y aprendemos a hacer lo bueno, aprendamos a hacer lo correcto. Busquemos el derecho de la viuda, busquemos el derecho del huérfano, ayudémoslos y no nos hagamos de la vista gorda.
¿ok? Aquella persona que tú ves que está en necesidad, ayúdala. ¿Por qué? Porque el que presta al pobre le presta a Dios, ¿ok? Cuando tú ayudas a un pobre, cuando tú ayudas a una persona en necesidad, lo estás haciendo al mismo Creador. Y créeme que el Creador te va a pagar al doble, que el doble, el triple, el cuádruple, qué sé yo, ¿ok? Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Eterno me los guarde, y entonces nos vemos el próximo sábado con Isaías capítulo 10. Shalom, shalom. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo en Facebook a través de Gerardo Valles y también en YouTube. Shalom, shalom.